Ser despreciado no es solo un golpe al orgullo. Es una trampa silenciosa. Cuando alguien te mira con superioridad o te responde con frialdad, intenta colocarte en un lugar que no mereces, debajo. Y si tú aceptas ese lugar, aunque sea por un segundo, estás entregando un poder que jamás debiste ceder. La mayoría comete el mismo error. Callan, fingen que no les afecta, adoptan una postura de no pasa nada. Pero sí pasa. Siempre pasa. Los estoicos explicaban que lo que toleras define tu destino, porque cada acto de desprecio que permites se convierte en un molde que otros copian. Un gesto ignorado hoy se transforma mañana en un patrón. Y ese patrón puede infiltrarse en todas las áreas de tu vida, en tus relaciones, en tu trabajo, en tu círculo social. Epicteto decía, no es lo que te ocurre, sino cómo respondes lo que importa. Si frente al desprecio eliges aceptar, responder con sumisión o buscar aprobación, estás enviando un mensaje devastador. Estoy de acuerdo en valer menos. Y ahí es donde comienza la verdadera pérdida. Muchos piensan que ignorar es suficiente, pero ignorar no siempre es estrategia. A veces es resignación. El estoicismo enseña algo más profundo. Cada reacción debe ser consciente, calculada y guiada por tu propio valor. Porque cuando toleras una falta de respeto, abres la puerta para que otros crean que pueden repetirla. ¿Y sabes qué es lo peor? Esa validación silenciosa cambia la forma en que tú mismo te ves. Lo que el otro te hizo empieza a convertirse en lo que crees que eres. Por eso, el primer paso no es enfrentarte a quien te desprecia, sino entender por qué nunca más puedes permitirlo. Aceptar el desprecio es permitir que otros decidan quién eres. Y nadie que se respete a sí mismo permite que otros escriban su historia. A partir de hoy, cada gesto de arrogancia que alguien dirija hacia ti no será una señal de tu debilidad, sino un recordatorio de algo esencial. Esa persona no merece tu enfoque, tu energía, ni tu presencia. Porque aquí comienza el giro. Ahora que comprendes el peligro de aceptar el desprecio, es momento de avanzar hacia la verdad que la mayoría nunca descubre, lo que realmente se esconde detrás de quienes te rechazaron. Y en la siguiente parte, te sorprenderás. En la primera parte descubriste el peligro silencioso de tolerar el desprecio. Pero ahora vamos más profundo. Porque hay algo que casi nadie entiende. El desprecio dice infinitamente más sobre quien lo entrega que sobre quien lo recibe. Cuando alguien te mira con superioridad, cuando te ignora, te humilla o te trata como si tu presencia fuese insignificante, no está mostrando tu valor. Está mostrando sus carencias. Despreciar es siempre una confesión disfrazada. Y aunque duele, también ilumina. Los filósofos estoicos enseñaban que el comportamiento de los demás no es un misterio. Es un espejo de su mundo interior. Y quien desprecia, quien humilla, quien intenta reducir a otro, lo hace por 3 razones fundamentales: miedo, inseguridad o necesidad de control. 1. El miedo oculto detrás de la arrogancia. El desprecio es uno de los disfraces más comunes del miedo. El que teme que descubra su debilidad te empuja hacia abajo para asegurarse de que jamás estés a su altura. Por eso señala tus errores, exagera tus fallas, te minimiza ante otros o te mira como si fueras inferior. No lo hace porque seas débil, lo hace porque teme que no lo eres. La arrogancia es una armadura que solo usan quienes saben, en lo más profundo, que no podrían enfrentar el mundo sin ella. El estoico auténtico, seguro de sí mismo, no necesita aplastar a nadie. El sabio no desprecia, observa. El fuerte no humilla, guía. Quien desprecia, en cambio, está luchando con sus propios fantasmas y te utiliza como escudo. 2. La inseguridad que intentan ocultar. Detrás del gesto frío, detrás de la risa sarcástica, detrás de la indiferencia calculada, se esconde la inseguridad. Los que más necesitan sentirse superiores son precisamente los que más dudan de su propio valor. Por eso buscan fallas. Por eso te comparan. Por eso minimizan tus logros. Por eso no te felicitan. Por eso actúan como si nada de lo que haces fuese importante. Si ellos se sintieran completos, tu brillo no los incomodaría. No tendría necesidad de apagarlo. Marco Aurelio lo dijo con claridad. La acusación que hacen a otro es una confesión sobre ellos mismos. Cada acto de desprecio es una forma de protegerse del temor constante de no ser suficientes. Te desprecian para no tener que enfrentarse a lo que verdaderamente temen, su propia mediocridad. 3. Su necesidad desesperada de controlar. El desprecio es poder psicológico. El que no puede controlarte con respeto, intenta controlarte con humillación. El que no puede inspirarte,
busca intimidarte. El que no puede obtener admiración, se conforma con generar miedo. Porque mientras tú te sientes pequeño, ellos se sienten grandes. Mientras tú dudas, ellos se sienten seguros. Mientras tú te culpas, ellos descansan tranquilos. No es fortaleza, es dependencia. Necesitan que te sientas menos para sentirse ellos más. Pero aquí viene la parte crucial. El desprecio solo funciona si tú colaboras. Si tú lo aceptas, si tú lo normalizas, si tú lo justificas, si tú guardas silencio. Por eso es tan importante entender su origen. Porque cuando comprendes por qué alguien actúa así, dejas de temerlo. Y cuando dejas de temer, dejas de ser controlado. El error más común: pensar que el desprecio es personal. La mayoría cree que el desprecio es hacia ellos. Lo sienten como un ataque a su valor, a su inteligencia, a sus capacidades, a su identidad. Pero la verdad es más simple. El desprecio nunca es personal, es emocional. Quien te desprecia no te ve. Solo ve una oportunidad de esconder aquello que lo atormenta. Si fueras otra persona, con otro rostro, otro nombre, otra historia, se comportaría igual. Porque el problema no eres tú. El problema viene de dentro de él. Saber esto no elimina el dolor, pero elimina el poder que ese dolor tenía sobre ti. La pregunta que cambiará tu perspectiva. La próxima vez que alguien te hable con desprecio, pregúntate algo muy simple. ¿Qué está mostrando realmente esta persona sobre sí misma? Y observarás cosas que antes no veías: inseguridad, ansiedad, frustración, miedo, envidia. Todo menos fortaleza. El verdadero fuerte no necesita aplastar. El verdadero sabio no necesita humillar. El verdadero líder no necesita disminuir a otros. La lección estoica de la parte 2. Tú no puedes evitar que alguien te desprecie, pero sí puedes evitar caer en la trampa de creer que ese desprecio tiene algo que ver con tu valor. Porque tu valor no se mide por los ojos que te miran, se mide por los ojos con los que tú mismo te ves. Ahora que ya comprendes lo que el desprecio revela sobre quienes lo practican y cómo expone sus miedos, inseguridades y necesidad de control, llega el momento decisivo: aprender a responder de una manera que no solo te proteja, sino que haga que quien intentó minimizarte quede completamente desarmado ante tu fortaleza interior. La mayoría reacciona impulsivamente, responden con rabia, se justifican, se explican, intentan demostrar su valor o incluso ruegan un poco de respeto. Pero esa es exactamente la reacción que alimenta la arrogancia del que desprecia, porque le confirma la ilusión de que tiene poder sobre ti. Lo que el estoicismo enseña es lo contrario. Cuando enfrentas el desprecio, no debes rebajarte al terreno emocional del otro, sino elevarte a una posición donde esa persona deje de tener cualquier influencia sobre tu estabilidad. Y aquí comienza la estrategia. La primera respuesta, la más poderosa de todas, es la neutralidad consciente. No frialdad, no indiferencia agresiva, neutralidad. Es un estado en el que, aunque percibes claramente la falta de respeto, no permites que tu ego reaccione ni que tu mente se desequilibre. La neutralidad desconcierta. El que desprecia espera que te quiebres o que estalles, porque ambas reacciones lo alimentan. Pero cuando simplemente recibes su gesto con una calma inquebrantable, con un silencio que no es sumisión sino autocontrol, su juego pierde sentido. La segunda respuesta es algo que muy pocos dominan: nombrar el comportamiento sin juzgar a la persona. Es decir, si alguien te habla con desprecio, puedes responder con serenidad: puedo continuar esta conversación cuando haya respeto. Una frase simple, pero devastadora. No insultas, no te colocas por debajo, no gritas. Solo estableces un límite claro que deja en evidencia el comportamiento del otro sin entrar en confrontación. Esta clase de límites desarma porque obliga al otro a mirarse a sí mismo, algo para lo que los despreciadores rara vez están preparados. La tercera respuesta es aún más potente: retirarte sin explicar. La necesidad de justificarse es un signo de inseguridad, y quienes desprecian lo saben. Por eso esperan que intentes convencerlos de tu valor. Pero cuando decides retirarte con dignidad, sin entrar en discusiones, sin dar razones extensas, sin rogar ser comprendido, envías un mensaje silencioso pero contundente: mi presencia no es negociable para quien no sabe respetarla. La retirada no es cobardía, es la acción más soberana que existe. Epicteto decía: la libertad comienza cuando dejamos de depender de la aprobación ajena. Y retirarte del desprecio es exactamente eso: liberar tu vida de voces que no merecen un espacio en ella. La cuarta respuesta es interna, pero esencial:
No buscar reparación emocional en quien te hirió. Esta es una trampa común. Cuando alguien nos desprecia, solemos intentar que esa misma persona nos valore, nos reconozca o nos trate mejor. Pero esa búsqueda solo te ata más a quien no merece tu energía. El verdadero estoico comprende que la validación jamás debe venir de quien te subestima. Debe venir de tu propio juicio, de tu propia claridad sobre quién eres. Y aquí surge un cambio profundo. Dejar de intentar arreglar lo que otros ven en ti y comenzar a fortalecer lo que tú ves en ti mismo. La quinta respuesta, y quizá la más transformadora, es la reafirmación silenciosa de tu identidad. No necesitas proclamar tu valor, ni repetirlo, ni exhibirlo. Basta con actuar de acuerdo a él. Cuando tus acciones reflejan disciplina, dignidad, autocontrol y propósito, el desprecio pierde fuerza, porque ya no puede penetrar en alguien que vive con coherencia. La coherencia es un escudo más poderoso que cualquier confrontación. Por último, está la respuesta que completa todas las anteriores, la reubicación emocional. Esto significa dejar de colocar a la persona que te despreció en una posición central dentro de tu mundo interior. Significa que su opinión deja de importarte, que sus gestos dejan de afectarte y que su presencia, si continúa, ya no tiene poder para modificar tu paz. Reubicar emocionalmente a alguien es, en el sentido más estoico, liberarte. No se trata de perdonar ni de vengarte, sino de soltar. Una vez que ya no temes el desprecio, ya no pueden usarlo contra ti. Una vez que ya no buscas aprobación, ya no pueden manipularte. Una vez que ya no necesitas defender tu valor, te conviertes en alguien imposible de controlar. Y ese es el punto al que queríamos llegar. La parte 3 te enseña que la respuesta más poderosa no es gritar ni someterse, sino controlar tu reacción, establecer límites, retirarte cuando es necesario y recordar quién eres sin depender del juicio de nadie. Ahora estás listo para lo que viene. En la parte 4 aprenderás cómo transformar el desprecio recibido en una fuerza interna capaz de elevar tu vida, tu disciplina y tu carácter a un nivel que incluso tus despreciadores jamás imaginaron. Después de aprender en la parte 3 a responder con serenidad, límites y dignidad ante quienes intentan despreciarte, llega el momento más poderoso del proceso. Transformar todo ese desprecio, esa humillación silenciosa y esos gestos de superioridad en una fuerza interna capaz de elevar tu carácter por encima de cualquier juicio externo. Porque, aunque el desprecio ajeno nunca define tu valor, sí puede convertirse en una herramienta incomparable para descubrir tu verdadera grandeza. Y esta transformación comienza con una verdad sencilla pero profundamente ignorada. Lo que te hiere puede convertirse en lo que te fortalece, si sabes dirigirlo. El error más común es cargar el desprecio como una herida abierta, repetir mentalmente lo que te dijeron, cómo te miraron, cómo te subestimaron. Pero cuando guardas el desprecio dentro de ti, no estás usando la energía, estás permitiendo que te drene. La transformación empieza cuando entiendes que el desprecio recibido no debe quedarse atrapado en tu interior. Debe convertirse en un recordatorio de quien no quieres ser y de lo lejos que puedes llegar si lo utilizas como impulso. Marco Aurelio escribió: la adversidad es combustible para la fortaleza. Y el desprecio es una forma de adversidad emocional que, si no te quiebra, puede moldearte. La primera forma de transformarlo es mediante la observación consciente. Mirar de frente lo que ocurrió sin victimizarte, sin exagerarlo y sin negarlo. Observar con claridad. Observar como un filósofo y no como alguien herido. Cuando logras ver el desprecio sin la carga emocional, comienza el proceso de alquimia interior. La segunda forma es la reinterpretación. No se trata de justificar al otro, sino de darle un nuevo significado al ataque. Ya no lo ves como un mensaje sobre tu valor, sino como evidencia del miedo ajeno, de su inseguridad, de su necesidad de imponerse. Y cuando cambias la interpretación, cambias el efecto. Lo que antes te dolía ahora te revela algo. Lo que antes te hacía pequeño ahora te abre los ojos. La tercera forma es transformarlo en determinación silenciosa. Aquí es donde la energía negativa se convierte en motor. No hablas de ello, no prometes nada, no anuncias tu cambio. Simplemente te disciplinas. Te mejoras. Te vuelves más fuerte, más sabio, más enfocado. No para demostrarle nada a quien te despreció, sino porque tú decides crecer. La fuerza más peligrosa del mundo es la del individuo que toma su dolor y lo convierte en propósito. No grita, no exige reconocimiento, simplemente avanza. Y un día, sin buscarlo, su progreso habla más fuerte que cualquier desprecio que haya recibido. La cuarta forma es construir indiferencia selectiva.
La indiferencia estoica no es frialdad, es libertad. Significa que ya no reaccionas a cada gesto, que no te rompes por cada crítica, que no te quemas por cada mirada. Significa que la opinión de otros vuelve a ocupar su verdadero lugar, sin peso. La indiferencia es un músculo, y cada vez que eliges no caer en provocaciones, ese músculo se fortalece. Llega a un punto en el que la misma persona que intentó despreciarte se pregunta por qué ya no puede afectarte. Ese día habrás ganado. La quinta forma es avanzar hacia la excelencia personal. Los estoicos entendían que la mejor respuesta al desprecio no es la venganza, sino la mejora constante. Cuando alguien te subestima y tú decides crecer, tu crecimiento se convierte en una victoria que nadie puede quitarte. Te vuelves más disciplinado, más paciente, más capaz, más valioso para ti mismo. Y eso destruye cualquier sombra de duda que el desprecio haya intentado sembrar. La sexta forma de transformar el desprecio es la elevación del estándar personal. Decidir que jamás tolerarás tratos que hieran tu dignidad y que jamás permitirás que otros determinen tu valor. Cuando elevas tus estándares, todo a tu alrededor cambia. Tus relaciones, tu círculo, tus límites, tu manera de caminar por el mundo. El desprecio que alguna vez te afectó se convierte en el punto de inflexión donde aprendiste a no aceptar menos de lo que mereces. Y finalmente, la transformación culmina cuando comprendes que el desprecio que recibiste no te detuvo, te reveló. Te mostró tu fuerza, tu calma, tu capacidad de observar, reinterpretar, avanzar y elevarte. Y en ese momento te das cuenta de algo monumental. Quienes intentaron hundirte sin querer te empujaron hacia tu mejor versión. La parte 4 te enseña que el desprecio no es el final, sino el inicio de tu disciplina emocional. Y ahora estás preparado para lo que viene. En la parte 5 descubrirás cómo convertir esta nueva fuerza interior en una presencia tan sólida, tan respetada y tan imposible de ignorar que incluso quienes antes te despreciaron sentirán lo que nunca imaginaron: respeto, silencio y arrepentimiento. Después de transformar el desprecio en fuerza interior, disciplina, claridad y propósito, como viste en la parte 4, comienza a ocurrir algo que sorprende incluso al propio estoico. El mundo empieza a reaccionar ante tu cambio, especialmente aquellos que alguna vez te subestimaron, ignoraron o intentaron disminuirte. Porque cuando te fortaleces silenciosamente, cuando ya no buscas validación, cuando te vuelves emocionalmente inaccesible para quienes juegan con el ego ajeno, tu sola presencia empieza a generar en los demás un tipo de incomodidad que no proviene de ti, sino de su propia conciencia. Aquí es donde aparece el arrepentimiento, no necesariamente expresado con palabras, sino mostrado a través de miradas, actitudes y silencios que revelan una verdad profunda. Cuando ya no pueden herirte, comienzan a respetarte. Cuando ya no dependes de ellos, comienzan a necesitarte. Cuando ya no les temes, comienzan a temerte. El arrepentimiento es un proceso interno que ocurre dentro de quienes alguna vez te despreciaron porque, al ver que no destruyeron tu valor, sino que, sin querer, contribuyeron a tu crecimiento, se enfrentan a su propia pequeñez. Y aunque quizá nunca lo digan, sienten el peso de haber actuado desde la arrogancia mientras tú actuabas desde la evolución. La primera forma en que ese arrepentimiento se manifiesta es a través del cambio súbito de trato. Personas que antes te ignoraban comienzan a buscarte, te hablan con más suavidad, te ofrecen un respeto que no dieron antes. No lo hacen porque hayan cambiado su esencia, sino porque tu nueva versión les ha mostrado que ya no tiene ninguna influencia sobre ti. La fuerza interior desconcierta a quienes basan su poder en la manipulación emocional. La segunda manifestación es el reconocimiento tardío. Empiezan a notar lo valioso que eras, lo que aportabas, lo que representabas. La ausencia de tu necesidad por complacerlos hace que, de pronto, sean ellos quienes buscan tu atención. Es irónico, lo que antes despreciaban, ahora lo desean. Lo que antes minimizaban, ahora lo respetan. Y lo que antes ignoraban, ahora lo admiran. El arrepentimiento nace cuando pierden el acceso emocional que antes tenían, porque te convertiste en alguien que ya no se sostiene en la opinión ajena. La tercera forma de arrepentimiento es más silenciosa, pero más profunda: la incomodidad al mirarte. No por miedo, sino por vergüenza. Porque ven en ti lo que ellos no lograron ser. Alguien capaz de tomar la humillación y convertirla en evolución. Tú creciste, ellos se quedaron igual. Y ese contraste es una verdad que golpea el ego con más fuerza que cualquier reproche. La cuarta manifestación es la imitación. Empiezan a copiar tu conducta, tu calma, tu seguridad, incluso tu forma de expresarte.
Y no lo hacen por admiración consciente, sino porque la fuerza auténtica siempre crea un efecto gravitacional. Los débiles buscan reflejarla, aunque no entiendan su origen. La quinta forma de arrepentimiento llega cuando intentan volver a entrar en tu vida, ya sea con excusas, con amabilidad repentina, con disculpas veladas o con un «¿cómo has estado?», que parece inocente, pero no lo es. Buscan recuperarte, no porque te valoraran antes, sino porque ahora entienden que tú creciste mientras ellos se quedaron atrapados en su propia soberbia. Y aquí aparece la verdadera victoria estoica: ya no los necesitas. El poder real no está en humillarlos ni en rechazarlos con arrogancia, sino en mantener la misma serenidad con la que te transformaste. No se trata de venganza, se trata de distancia. La distancia del que ya no busca aprobación, del que ya no cede su dignidad, del que ya no entrega espacio a quienes no supieron respetarlo. Esta distancia es lo que más les duele, porque revela una verdad que jamás imaginaron. Ya no tienen poder sobre ti, y nunca volverán a tenerlo. La sexta manifestación es quizás la más profunda, cuando te observan desde lejos, viendo cómo tu vida se ordena, cómo tu mente se fortalece, cómo tus decisiones se vuelven más seguras, cómo tu mirada transmite una paz que no tenías antes. Esa paz los confronta, porque tu evolución muestra exactamente lo que ellos habrían podido lograr si no hubieran elegido el camino del desprecio. Y es ahí donde nace su arrepentimiento más auténtico, no por haberte herido, sino por no haber sido para sí mismos lo que tú lograste ser para ti. Así funciona la alquimia del desprecio. Lo que intentaron usar para disminuirte se convirtió en el fuego que te moldeó. Y ahora, desde tu nueva altura, puedes ver con claridad que el arrepentimiento de los demás no es un trofeo, sino una consecuencia natural de tu evolución. Porque quien permanece fiel a su crecimiento inevitablemente hace que quienes lo subestimaron enfrenten la verdad de su error. Y en la parte 6 comprenderás la culminación de este proceso, cómo mantener esa fortaleza sin volver a caer en las dinámicas que alguna vez te hirieron, y cómo convertirte en alguien completamente inquebrantable en tu camino estoico.